Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y para comenzar voy a dejaros una pequeña recomendación acerca de un lanzamiento que tuvo lugar hace apenas unos días, pero que se trata de un videojuego, dos videojuegos en este caso, que tienen bastantes años. Ni más ni menos que de Klonoa, que vuelve a la vida, en este caso en forma de remasterizado, clásico de la primera y segunda PlayStation, que ahora salta también a otras plataformas como Nintendo Switch, como la propia Xbox, que es la edición que yo he cogido para este videojuego, y también por supuesto en PlayStation, tanto anterior como nueva generación, amén de PC, ¿de acuerdo? Videojuego que, si os gustan los clásicos plataformeros de la época de los 32 bits y demás, tenéis que echarle un vistazo sí o sí. En cuanto a lo que es el remasterizado, para aquellos que ya conozcáis el Klonoa clásico, tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza, sencillamente pues le han dado un remasterizado para que cuando lo veamos en pantallas actuales se vea la imagen pues muy limpia. La verdad que en cuanto a lo que es la limpieza de imagen y la fluidez del movimiento y demás, está bastante conseguido, hay que decirlo, al menos en la versión de Xbox. Hubo una serie de quejas con la versión de Nintendo Switch, pero solamente fue mirando los vídeos, en rendimiento no lo he podido comprobar. Videojuego que llega pues a esos 60 frames por segundo, de resoluciones 4K. Y aparte de eso también incluye pues ese modo cooperativo local, ¿de acuerdo? Por si quieres jugarlo con alguien en una misma videoconsola. Tampoco es un videojuego que digamos suponga un reto especialmente grande. Por supuesto lo que es la dificultad la puedes adecuar un poco a tu gusto, pero digamos que es un juego entre comillas bastante tranquilo, aunque tenía una mecánica que no era digamos la habitual de ciertos videojuegos de la época, en la cual pues tendrás que utilizar a los enemigos para ir superando las diferentes fases plataformeras e ir descubriendo sus numerosos secretos, que es un poco donde veo yo que está la gracia de este videojuego, en ir encontrando pues los huevos, ir encontrando pues todos los cristalitos, las monedas y demás, e ir completando el 100% de los niveles. Videojuegos que, a su vez, también os digo que no son especialmente largos, se trata de una época bastante distinta donde lo que es la concepción de duración se basaba en otras cosas, pero que sin embargo os darán para bastantes horas. Y bueno, pues aquí quiero dejaros esta recomendación, si os gustan los juegos de plataformas, con algún que otro pequeño acertijo, sobre todo a la hora de superar a los diferentes jefes, esta serie de Klonoa, que como digo te trae dos videojuegos, está la verdad que bastante bien. Yo lo estoy disfrutando casi como en el primer día y bueno, pues para aquellos que ya lo conozcáis, simplemente os digo que han hecho un trabajo la mar de decente. Sin embargo, puede ser que el precio del videojuego no sea lo más adecuado teniendo en cuenta los años que tiene y que tampoco es que haya sido un remake pues al estilo Crash Bandicoot o Spyro the Dragon, para que os hagáis una idea. Pero bueno, otra pequeña mala noticia es que este videojuego no tiene edición en formato físico en algunos países. Aquí en España pues hemos tenido la suerte de que nos acabe llegando, pero bueno, en otros lares no han tenido esa misma suerte. Pero en fin, aquí dejo esta recomendación porque bien sabéis que a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y comenzamos con un poco de retrospectiva acerca de las consolas de nueva generación y todo aquello que se dijo durante el pasado año 2020. Y es que seguramente os acordaréis de todos esos vídeos, de todos esos debates que teníamos acerca de las consolas de nueva generación, por supuesto cuando no se habían lanzado. Pues aquí hacíamos especulaciones, hacíamos análisis de los diferentes datos que nos presentaban unas videoconsolas y otras. Y bueno, por una parte, recordad que en PlayStation en este caso se vendió mucho lo del SSD mágico maravilloso que hacía que los videojuegos iban al doble de rápido que en Xbox Series, cosa que finalmente no ha pasado prácticamente nunca, y en el caso de Xbox Series se nos hablaba de esos 12 teraflops de potencia. Y bueno, vamos a pasar lista según lo que nos dice uno de los portales más renombrados en todo esto, que se los tenían como muy objetivos hasta la fecha. Y es que, como bien recordaréis, las prestaciones de una videoconsola y otra nos decían que iban a ser unas máquinas muchísimo más potentes que sus predecesoras, pero claro, hay mucha gente que en todo esto tenía que elegir entre una plataforma y otra, no podían comprarse dos consolas de 500 euros y mucho menos en el lanzamiento. Finalmente, pasado el tiempo, mucha gente está teniendo las dos videoconsolas, olvidándose de básicamente todo, optando bien por la Series X, Series S, PS5 digital, PS5 normal con lector, y bueno, pues todo esto al final
final ha quedado un poco en aguas de borrajas, porque seguimos esperando muchos juegos de nueva generación que nos demuestren esa potencia de la que se está hablando, pero sobre el papel lo que se decía y lo que comentaba yo por aquí tantas veces es que Xbox Series X era la consola más potente del mundo. Y en cuanto a lo que es el tema de la velocidad comparado con el SSD de PlayStation 5, siempre comentaba que no se trata solo del SSD maravilloso, sino también de la Velocity Architecture. Seguramente recordaréis todos esos vídeos que al fin y al cabo la arquitectura que tenía Microsoft hacía y compensaba otras muchas cosas que podía tener en este caso la competencia. Y bueno, en los últimos tiempos los datos son bastante demoledores acerca de esto. Y es que hace unos días desde Digital Foundry se nos arrojaron los datos de todas las comparativas que han hecho entre PS5 y Xbox Series X. Voy a pasar a leer todo lo que es el texto, voy a pasar a leer todo lo que son los datos y entramos de lleno en este maravilloso análisis, porque sí, Digital Foundry hasta hace poco ha sido pues prácticamente la Biblia, la verdad. Todo lo confiable del mundo, al igual que anteriormente lo era Metacritic, ya no lo es tanto, al igual que anteriormente lo eran los Game Awards, ya no lo son tanto, veremos a final de este año si vuelven a serlo, pero como digo, todo lo que se confiaba en esta clase de medios está empezando a desaparecer. ¿Por qué será? Vamos con todos y cada uno de esos datos. Y es que según nos dice el bueno de John Linerman, que en este caso pues es de los principales de Digital Foundry, nos puso por Twitter un Excel en el que nos repasaba los diferentes videojuegos que se habían lanzado en Xbox Series X y PlayStation 5 estos últimos 2 años que se habían comparado en su plataforma. En este caso se hablaba de un total de 15 análisis, la verdad que son bastante menos de los que mucha gente se piensa, pero bueno, no son tantos como uno podía pensar, eso está claro. En esos análisis vamos a decir los datos que en este caso nos arroja John Linerman, que son los siguientes. Xbox Series X, Series S ganaron un total de 8 veces de estos 15 análisis comparativos, mientras que en 5 casos hubo empates, sea para bien o sea para mal, fueron empates, es decir, si el videojuego estaba mal, pues estaba igual de mal en los dos, o si estaba muy bien, estaba igual de bien en los dos, que no había prácticamente diferencias entre uno y otro y tendrías que mirar puntos muy determinados del videojuego para sacar una conclusión mínima, pero bueno, que eran empates. Y de todo esto, solamente en 2 casos PlayStation 5 fue mejor que la Xbox. Todo esto siempre comparando consolas de nueva generación, y estos son entre todos los análisis que Digital Foundry ha hecho durante los últimos tiempos, y esto se ha expuesto de manera oficial. De hecho, este es el último de los ejemplos que hemos tenido con PlayStation y Xbox Series en estas comparativas que desde Digital Foundry han arrojado durante los últimos días. Se trata del PUG, que trae las siguientes resoluciones y características en cuanto a frame por segundo. En PlayStation 5, si utilizas una pantalla 4K, pues irá a 1440p, 2K, 60 frames por segundo. En PlayStation 5, si no le pones una pantalla 4K, pues irá a 1080, recordando siempre que PlayStation de momento no tenía soporte para pantallas 2K, lo cual se me sigue haciendo bastante extraño. Luego lo que toca a la Xbox Series X va a una resolución de 4K 60 frames básicamente siempre. Obviamente si no tienes pantalla para aprovecharlo del todo, pues no, pero digamos que el techo no existe. El techo de las 2K no existe en Xbox, llega a esos 4K, mientras que en Xbox Series S llega a 1080 60 frames, es decir, la Series S llega exactamente lo mismo con el plug que la PlayStation 5 si no tienes una tele 4K. Y esa es la otra gran damnificada de todo esto, la Xbox Series S, una consola que se ha infravalorado hasta el final de los tiempos. Según algunos, no es de nueva generación, pues porque no llega a los 4K nativos de resolución. Pues bueno, hemos visto ya un montón de ejemplos en consolas PlayStation o incluso en la Xbox Series X que no llegan a esos 4K nativos de resolución, a veces ni siquiera rescalados, según los desarrolladores en este caso. Y bueno, pues esto que hemos hablado del bug se trata de las versiones de nueva generación, y como digo, la Xbox Series S de esta batalla saca nuevamente una carta ganadora, mostrando que sí, que es una consola de nueva generación que sencillamente no está preparada para esos 4K, sencillamente busca esos 1080 60 frames, lo cual está cumpliendo en muchísimos videojuegos y demuestra que precisamente la arquitectura que Xbox ha puesto en su series, vamos a decir lo que se llaman las Xbox Series, es absolutamente maravillosa, una auténtica obra de arte de la ingeniería, como demostré y como comenté allá por el año 2020 antes de que salieran. Y no, por si alguien todavía tiene alguna clase de duda, con esto no le estoy dando ninguna clase de validez a Digital Foundry, solamente que es un medio que durante todo este tiempo a mí se me ha echado en cara muchísimas veces como ese medio, digamos, objetivo, imparcial, que te da los datos y te demuestra
que su consola favorita, en este caso, es mejor que la Xbox Series. Y bueno, pues se ha demostrado que eso no es así. Te lo dice tu medio favorito, lo que ha sido tu fuente durante todo este tiempo, que seguramente ya deje de ser válida. Aunque bueno, también cabe decir en este caso que, según me habéis comentado muchos de vosotros, desde Digital Foundry anuncian que van a dejar las comparativas entre Xbox y PlayStation, que dicen que eso se induce demasiado a la guerrita de consolas y que ellos quieren hacer otra clase de cosas durante este tiempo. Bueno, parece ser que ya no interesa tanto, parece ser que ya se está olvidando aquella época maravillosa de 1080p versus 900p. Eso está dejando de interesar. ¿Cuánto haces que no veis un titular por el estilo? ¿Cuánto haces que no veis un titular como lo que hemos hablado del PUBG de 4K versus 1440p? Aunque a que ya no veis esa clase de titulares comparativos tan dañinos que hacía la prensa durante años y años y años y años y años. ¿Dónde están toda esa clase de titulares? Ah, sí, han desaparecido completamente. ¿Por qué? Pues porque ya no gana aquella plataforma que les paga pues la publicidad y toda la movida, que como bien sabéis incluso desde Digital Foundry durante todo este tiempo se han llegado a decir barbaridades como que por ejemplo Cyberpunk 2077 iba mejor en Xbox Series porque Microsoft había pagado la publicidad del videojuego y que por eso rendía mejor en la consola de Xbox. Pues parece ser, primero de todo, aparte de que Digital Foundry tuvo que rectificar esas declaraciones, parece ser que no, que sencillamente Cyberpunk 2077, al igual que la mayoría de los videojuegos, van mejor en Xbox desde el mismo momento en el que todos los desarrolladores pudieron tener acceso a los kits. En resumidas cuentas, con todo esto podemos empezar ya a dar carpetazo al temita de los juegos multiplataforma. Durante todo este tiempo en este canal pues hemos comentado casos como el del propio Cyberpunk 2077, casos como el de Hitman 3, ahora vemos el caso del PUBG y otros muchos videojuegos que, siendo multiplataforma y no yendo especialmente mal, en este caso en PlayStation 5, sin embargo va mejor en Xbox Series. Pero es que es normal, la arquitectura, el diseño de la consola, la potencia que esta te otorga, una vez los desarrolladores tuvieron acceso a todas las herramientas necesarias, pues empezaron a tener muchas mejores versiones. Seguramente os acordaréis de aquel famoso caso de Assassin's Creed Valhalla, el cual pues empezó yendo un poco peor en Xbox Series, pero básicamente porque no tenían esos kits de desarrollo y no pudieron acceder a esa nueva versión en condiciones. Una vez se pudo actualizar todo eso, el videojuego, como otros tantos, y en este caso la mayoría, fueron yendo mejor en Xbox Series X, algo que no debería de sorprender a nadie. Y hablando precisamente de la potencia de la Xbox Series, especialmente de la Series X, pero ahí está también la Series S dando muchísima guerra, tenemos que hablar de Forza Motorsport, que va a ser uno de esos grandes exponentes de esa capacidad que tiene la consola de Microsoft de albergar diferentes tecnologías y de explotarlas al máximo. Y el ejemplo número uno es precisamente este Forza Motorsport, porque se anunció aquello de que el videojuego tendría pues ray tracing durante las carreras, algo que de hecho los desarrolladores tuvieron que aclarar no una, ni dos, ni tres, sino hasta 4 veces han tenido que salir en diferentes medios de comunicación a la vez que en la presentación a comentar que sí, que el videojuego tiene ray tracing durante las carreras, también incluso en las consolas Xbox Series X y S. Lo han tenido que aclarar 4 veces. ¿Todo para qué? Pues para que diferentes medios de información sigan diciendo no, no va a tener ray tracing. ¿Todo por qué? Pues porque otras plataformas de momento eso no lo han podido albergar en sus juegos de conducción. Pero este Forza Motorsport va a ser pues lo más tocho que hayamos visto en el género, y es que ya lo tenía bastante difícil con Forza Horizon 5, que desde luego es una auténtica bestia técnica. Y de hecho en las últimas horas se ha conocido lo siguiente, unas declaraciones que por redes sociales habréis podido ver seguramente acerca del videojuego. Dicen así, de manera oficial, que los conductores apreciarán la precisión de física que hizo un salto generacional en el nuevo Forza Motorsport. Gracias a sus comentarios, refiriéndose a los comentarios de la comunidad, hemos mejorado significativamente la dinámica del automóvil y afinado nuestra suspensión, con propagación de fuerza dinámica, centro de balanceo, antihundimiento y en cuchillas. Bueno, lo que vienen a decir básicamente es que no todos van a ser gráficos en este nuevo Forza Motorsport, sino que además de todo eso le van a imprimir pues un realismo bastante grande a todo lo que tiene que ver con las carreras. Vas a sentir un coche como si fuera prácticamente real durante la conducción y desde luego que esto va a ser una bestia impresionante. Sin embargo, algunos medios de comunicación como GamesRadar están con lo que estáis viendo en pantalla. Dice así el titular de hace apenas un par de días. Dice: Forza Motorsport necesitará agregar más personalidad a sus carreras si Tour 10 quiere superar a Gran Turismo 7.
Luego, lo dicho, los de la guerrita de consolas son otros, son los usuarios que son muy malos, son muy niños chicos. Sin embargo, ellos con los titulares ya están haciendo este enfrentamiento, para que lo veáis quiénes son realmente quienes siembran esta clase de cosas. Pero GameRadar, un pequeño mensaje sobre todo esto. A ver, ya no importa el realismo en los videojuegos, ya no importa la simulación, ni lo que es el ray tracing y todo eso, eso ya no importa, eso ya ha quedado completamente a un lado. Ahora lo que vale es la personalidad, y posiblemente también valdrá para vosotros que os manden cartas de amor para poder valorar en condiciones el videojuego. De verdad que vaya pena con lo que se están esforzando en Forza Motorsport que salgáis con esto. Y es que sí, desgraciadamente esto es lo que tenemos. A Forza Motorsport ahora se le está pidiendo que tenga personalidad, cuando es una saga que si algo ha demostrado durante los últimos tiempos precisamente es personalidad. Pero bueno, ya sabéis que aquí al fin y al cabo pues manda lo que manda, las cartas de amor, estas cosas tan bonitas. Forza Motorsport puede ser la bestia técnica que acabe siendo, puede tener una sensación de conducción de nueva generación que jamás hayamos visto, puede tener un nivel de físicas que jamás hayamos imaginado en un videojuego que sobre todo también busca un poco esa experiencia de simulación, aunque bien sabéis que ni Gran Turismo ni Forza Motorsport son técnicamente hablando juegos de simulación plenamente, pero bueno, de esto de lo que se trata, básicamente de a ver si hay cartitas de amor, de a ver si hay tonterías por aquí y por allá, pero la realidad es que este Forza Motorsport lo vamos a tener el próximo año y desde luego va a asombrar a prácticamente todo el mundo. Otra cosa es que la prensa lo quiera ver. Por cierto, y para cerrar y aprovechando que estamos hablando de Forza, quiero recordaros que el próximo día 19, en apenas 8 días, tenemos el DLC de Forza Horizon 5, ¿de acuerdo? DLC el cual se trata de los Hot Wheels y todo eso que vuelven. Hemos comentado diferentes detalles acerca de este en vídeos anteriores y bueno, quiero recordaros que mucho todavía me lo estáis preguntando, estáis un poquillo despistadillos o no os veis mis vídeos, que ese DLC es completamente de pago, no viene con el juego base ni tampoco se incluirá en el Game Pass. Como todo DLC lo tienes que pagar completamente aparte, aunque bueno, Microsoft es verdad que algunos DLC sí los mete en el Game Pass directamente, como Flight Simulator, Forza Horizon 5, todo eso lo meten en el servicio, ¿de acuerdo? Pero no va a ser el caso de Forza Horizon 5, eso lo tenéis que comprar aparte. Pero bueno, aparte de todo esto, por supuesto, recordaros lo que hemos comentado en este vídeo acerca de Klonoa, que es una recomendación que yo os hago que os compréis el videojuego sí o sí, y bueno, aparte de eso también lo que es la potencia de la Xbox Series versus la PlayStation 5 y todo lo demás, amén de lo de Forza Motorsport. Todo eso por supuesto lo podéis dejar en la caja de comentarios como es habitual, links en la descripción a Eneba y Amazon para que compréis a partir de ahí todo lo que creéis, que hay ofertas muy interesantes en Eneba durante estos días, y os invito también a lo que os invito siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.